Si bien sabemos, la migración es la acción de pasar de un lugar a otro para residir en él. El desplazamiento de estos individuos migrantes principalmente se debe a causas políticas, económicas o sociales. También, por otro sentido, lo podemos considerar como la movilidad geográfica de la persona. Estos individuos participan de una manera individual o en grupo. Enterados de lo anterior, podemos considerar o clasificar a estas personas en dos entes, los emigrantes y los inmigrantes. Pero, ¿qué es el emigrante? Al emigrante lo podemos definir como aquel individuo que abandona su país de origen para establecerse en otro. Mas sin en cambio, definimos al inmigrante como aquel individuo que llega de un país distinto del que es originario. Si bien, podemos clasificar a los migrantes en 5 tipos. Los residentes y no residentes admitidos legalmente. Son la clase de migrantes que traslada su residencia a otra zona geográfica de manera legal. Generalmente son personas capacitadas y no suelen ser considerados como un problema en el control de la migración. También tenemos a los migrantes con contrato laboral. Son trabajadores invitados. En diferentes países, como es el caso de los programas de trabajadores agrícolas temporales entre México y Canadá, los trabajadores de otros países se trasladan temporalmente a laboral. Otro tipo son los inmigrantes indocumentados. Son las personas que suelen introducirse a otros países sin pasar por la vía legal, o deciden permanecer dentro del país más tiempo del permitido. Muchas veces, estos inmigrantes trabajan en condiciones desfavorables y se exponen a la presión por parte de las autoridades. También tenemos a los inmigrantes en busca de asilo. Son personas que piden permiso al gobierno receptor asilo político. De acuerdo con los términos de la Convención Internacional de Refugiados, generalmente provienen de los países en circunstancias de dificultad económica y caos político. Y por último, tenemos a los refugiados. En la ley internacional, los refugiados son personas con miedo a la persecución racial, religiosa, de origen nacional y opinión política. Generalmente es población que huye de conflictos bélicos, así como minorías que son perseguidas en su país de origen. Migration factors. There are 4 migration factors. 1. Factors associated with the area of origin. 2. Factors associated with the destination area. 3. Obstacles involved. 4. Personal factors. According to Eduardo Sandoval, there are 2. 1. Political factors. 2. Economic factors. Cabe destacar que el término migrante sirve para generalizar los términos emigrante e inmigrante. Slavery is a situation in which one person is the proprietary of another. The slave mode of production is part of the exploitation of man for man. Social class arise where the slave owners, the upper class, dominate the slaves. No se sabe cuándo comenzó la esclavitud, pero en el Código Hammurabi hay testimonios de ella. Los esclavos surgían de las guerras. Existían esclavos domésticos, agricultores, públicos y cautivos de guerra. La esclavitud no era igual en cada región. En algunos lugares tenían derecho a un salario y en otros no tenían ni voz ni voto. En Grecia se subastaban los esclavos, a esto se le conocía como trata de esclavos. Para ser libres se requerían testigos y que el amo dijera si la libertad es completa o total. El 23 de agosto de 1791 se alzaron los esclavos en contra de los colonos para exigir su libertad. En 1793 se abolió la esclavitud. Un término que en Afrikaans significa separación fue utilizado como bandera para la segregación racial por casi 50 años en Sudáfrica. El apartheid fue un momento trascendente para la historia por la lucha de los derechos civiles. En 1944 representó para Sudáfrica una reorganización territorial que encabezó el Partido Nacionalista Blanco, en la que todo se separaba por raza y color de piel. Aunque la raza blanca que habitaba el país era tan solo del 20%, ellos tomaron el control. Dividieron en africano, blanco, de color e indio.
crearon reservas especiales para cada grupo y sometieron a todos a un sistema desigual. Muchos jóvenes y niños crecieron en un país que, siendo el suyo, no lo era. En ciudades en las que la educación les era negada, el trabajo para sobrevivir era casi una obligación y la injusticia formaba parte de su cotidiano. Entonces se escuchó sobre sabotaje. En 1964, 10 hombres fueron juzgados por el Congreso Nacional Africano por intentar terminar con el apartheid. Uno de ellos era Nelson Mandela. Pena de muerte y en su mayoría cadena perpetua fueron las sentencias para quienes pedían una sociedad igualitaria. Nelson Mandela estuvo 27 años en prisión, pero siempre luchó por el reconocimiento de los derechos, no solo de quienes eran discriminados, sino de todos los que vivían en Sudáfrica, sin importar procedencia ni color de piel. En 1991, el Parlamento de Sudáfrica puso fin al apartheid. Mandela se convertiría en presidente legítimo 3 años después. El apartheid terminó hace 28 años. La lucha por los derechos civiles alrededor del mundo aún continúan. Historia y expansión del idioma inglés. Se divide en 3 partes: antiguo, medio y moderno. El inglés antiguo sufre su primera deformación en el siglo IV tras la invasión germánica a las Islas Británicas, adquiriendo características alemanas. Por otro lado, el inglés medio sufre deformaciones tras las invasiones vikingas para después adquirir características del latín con la llegada de la Iglesia, así como las lenguas romance que les dieron características nórdicas y francesas. Por último, está el inglés moderno, que toma lugar desde la época de William Shakespeare. Este inglés es el que se habla en la actualidad y aprenden actualmente más de 1.000 millones de personas en el mundo.